Buenos días, estudiantes de quinto año de básica. Hoy, martes 30 de junio del año 2020, vamos a compartir conocimientos en el área de matemáticas. Pero antes de iniciar, vamos a analizar el valor de la responsabilidad. Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Se utiliza asimismo para referirse a la obligación de responder ante un hecho. ¿De dónde viene esta palabra? Procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con el prefijo re, que alude a la idea de repetición, de volver atrás, y el verbo espondere, que significa prometer, obligarse o comprometer. La responsabilidad es uno, pues, de los valores más importantes que debe de cultivar el ser humano desde pequeño. Aprendamos a ser responsables, tanto en casa como en la escuela o en cualquier ámbito de la vida. Siempre debemos de ser responsables de realizar nuestras tareas, nuestras actividades encomendadas por nuestros padres. ¿Para qué? Para que desde pequeños puedan ustedes formarse como seres humanos responsables. Los temas propuestos para esta clase son rectas, rectas paralelas, rectas secantes o perpendiculares y trazo de rectas paralelas y perpendiculares. Vamos al área, pues, de la geometría. ¿Qué son las rectas o líneas rectas? Es una línea que se extiende en una misma dirección. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. Tenemos tres clases de líneas rectas: la línea recta horizontal, la línea recta vertical y las líneas rectas oblicuas. Las rectas paralelas. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y, a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Es decir, se entienden por rectas paralelas las que se hallan en un mismo plano, pero que no presentan ningún punto en común y se muestran la misma pendiente. O sea, no han de tocarse ni cruzarse, ni siquiera sus prolongaciones. Se cruzan. Un claro ejemplo de esto son las vías del tren. Aquí tenemos, pues, algunas líneas rectas paralelas. Como se podrá observar, no se cruzan, a pesar, pues, de tener las mismas dimensiones. Las rectas secantes o perpendiculares. Es posible clasificar las rectas secantes de diferentes formas. Las rectas secantes perpendiculares forman, al cortarse, cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro ángulos de 90 grados. Las rectas secantes oblicuas, a diferencia de las perpendiculares, no dan lugar a ángulos iguales. Estas últimas se definen por el hecho de que se cruzan en un punto determinado, formando ángulos iguales de 2 a 2. Dos ángulos agudos iguales o semejantes
o bien dos ángulos obtusos iguales o afines. Entonces podemos observar aquí las perpendiculares, como quien dice rectos, el cruce es recto, y acá, ¿no? Las rectas secantes son oblicuas, ¿no? Son oblicuas, esto da lugar a ángulos agudos u obtusos, ¿no? O sea, mayores de 90 grados y menores a 90 grados. Los que tienen 90 grados forman rectas secantes perpendiculares. ¿Cómo construimos rectas paralelas con regla y escuadra? Una regla, una escuadra. Para trazar segmentos paralelos, vamos a colocarlas, la regla y la escuadra como está en el gráfico, y desplazamos el lápiz, marcamos con el lápiz. Luego ya tenemos nuestra primera recta. Para hacerla paralela, desplazamos la escuadra 2 centímetros y formamos nuestra línea. Y así hemos construido pues unas líneas paralelas con regla y con escuadra. Rectas paralelas construidas con escuadra y cartabón. Se traza una recta, como usted ve, así debe de ubicar el cartabón y la escuadra. Entonces empieza a trazar igual, luego deja el espacio y desplaza la escuadra y va graficando la otra recta, ¿no? Acá es con escuadra y con cartabón. ¿Cómo construyo perpendiculares con escuadra? Con una escuadra trazo una línea, la misma que va a servir de base para la perpendicular que deseamos trazar. Ubica la escuadra que tenga un ángulo recto sobre la línea base y traza la perpendicular buscada. Recordemos que debe de formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Siempre pues debemos trazarlas, ¿no? Hacia casi en la mitad de la línea para que forme el ángulo de 90 grados. Acá también tenemos nuevos trazos de la misma forma con escuadra y cartabón, como podemos ir trazando pues líneas perpendiculares. También se lo puede hacer con un graduador, ¿no? Se busca los 90 grados y allí se hace el punto y se traza la línea. Así es, varias formas de trazar líneas perpendiculares. Con esto pues hemos terminado la clase del día de hoy. Le voy a compartir la ficha pedagógica correspondiente a este día. Tenemos aquí las tareas. Realizar la tarea que se indica en los adjuntos. Primero, identifica en el siguiente gráfico pares de líneas rectas paralelas. La actividad 2 dice, traza una recta perpendicular a cada recta. Y la número 3 dice, dibuja un gráfico en el que se pueda evidenciar cada una de las siguientes rectas. Van a ir graficadas las rectas y usted tiene que buscar un dibujo donde se puedan identificar estas líneas, ¿no? Así pues, hemos terminado la clase de matemáticas del día de hoy.